Bueno, yo voy a sacar el mate, es lo primero que voy a hacer, pero voy a usar esta mesa y contarles un poco de mi experiencia personal como emprendedor, que empezó hace 20 años atrás, como estudiante también, como la mayoría de ustedes que está acá, y bueno, y en otras tierras, porque el emprendimiento empezó en California, en Estados Unidos, mientras yo estaba estudiando allá, en la Universidad de San Luis Obispo, en California, como licenciado en alimentos, en ciencia de los alimentos, o tecnología de los alimentos. Y iba a las clases todos los días con mi mate. Y bueno, los americanos me decían que pare de fumar la pipa de la paz y que no se podía fumar adentro de las clases. Pues veían esto y pensaban que era una pipa, claro, nunca lo habían visto. Nosotros esto, para nosotros es la mamadera. Chicos, los vemos a nuestros padres y abuelos tomar. Pero fue así como empezó este emprendimiento llamado Guayaquil, junto con amigos. Esto está muy difícil acá, pero bueno, es como... Paso paseo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá tengo un cebador. El mate nunca, una regla, ¿no? El mate nunca se toma solo, hay que compartirlo. Y así fue como comenzó este emprendimiento. Fue junto con amigos americanos de la universidad. Fueron los primeros en acercarse a preguntarme qué era esto. Y yo les decía, ¿es mate? ¿No? ¿Nunca lo viste? No, jamás en mi vida vi esta bebida antes. Lo único que tomamos es café, té o algunas gaseosas. Entonces me preguntaban, ¿para qué es? ¿Por qué lo tomás? Entonces le empecé a contar sobre la yerba mate, que nosotros lo tomamos para, en realidad, encontrarnos, compartir un momento en el día, ver cómo estamos, cuáles han sido nuestros desafíos, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestras oportunidades. Y así fue como fueron interesándose cada vez más esta cultura de americanos sobre la yerba mate. En particular, los estudiantes que iban a las clases conmigo y que estaban cada vez más interesados en saber el origen de no solo la tradición compartida de la ceremonia del mate, sino también cómo es cultivada, ¿no? De dónde viene, qué beneficios tiene para la salud y cuál es el ecosistema en el cual se encuentra. Entonces empecé yo mismo a buscar más información sobre la yerba mate que no sabía. No sé, ¿vos sos argentino? Sí. ¿Sí? Buen cebador. Y puedes compartir, ¿eh? Sí, no, está pasando. Te veas con cara de dormido. ¿Se apagó? Bueno, entonces, cuando empecé a buscar más sobre la yerba mate, empecé a darme cuenta que en realidad sabía muy poco. Sabía muy poco de... Creo que está abajo de batería. No hablo así, sí. Hola. Sabía muy poco sobre el origen de guaraní, ¿no? De la yerba, de dónde viene, cómo era utilizado. Hay otro micrófono. Pero... Bueno, ¿de dónde viene? De las culturas precolombinas, ¿no? De los guaraní, cómo lo utilizaban como un remedio a la yerba mate, cómo utilizaban otras hierbas que ponían en el agua para tener mayor efecto de esos remedios.
Y toda esta cultura guaraní está muy viva en el norte, ¿no? En Misiones, en Paraguay, en el sur de Brasil. Todavía se ve mucho de estas prácticas, ¿no? Con la yerba mate. Y también se ve de dónde viene. La yerba mate viene del bosque atlántico, ¿no? De las cataratas del Iguazú, o sea, de esa selva que los que han ido a visitar las cataratas, la yerba crece y ocurre naturalmente debajo de ese monte, debajo de esos árboles, ¿no? Es nativa al bosque atlántico interior. Entonces yo volví a mis orígenes de alguna manera, de mi cultura, de la cultura argentina, de donde yo había sido criado, y en busca de más información, y eso me permitió a mí valorarme muchísimo, porque tenía el americano valorando la yerba mate, que en definitiva me estaba valorando mi cultura, me estaba valorando a mí, y eso me hizo sentir bien, me hizo sentirme como que tenía un mensaje para compartir a los americanos, ¿no? Que ellos valoraban algo nuestro, ¿no? Algo de nuestras culturas. Y eso me permitió también de alguna manera ir a buscar a los actores sociales que vivían en el ecosistema de donde viene la yerba mate, a las comunidades guaraní, a las comunidades de pequeños productores, y ir a ver si ellos todavía tenían estas prácticas, ¿no? del círculo de la yerba mate, de compartir, de esta ceremonia. Y me encontré como que esa era la base de sus comunidades. La base de sus comunidades era el sentarse alrededor de un fuego a compartir el mate y a compartir los desafíos, los sueños, las necesidades, el escucharse el uno al otro. Todo a través de esta ceremonia del mate, la bombilla, el fuego, el agua, y compartir de dónde viene la yerba, ¿no? Ahí fue donde encontramos que la yerba ocurre debajo del monte, naturalmente. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no cultivamos la yerba debajo del monte? Y de esa manera pueden tener ingresos económicos, ¿no? Pueden ganar plata cultivando la planta de la yerba mate y cuidando los árboles, cuidando los pájaros, cuidando las mariposas, cuidando los ríos, pequeños ríos que se forman cuando llueve, como está lloviendo ahora hace 2-3 días. Toda esta agua, toda esta lluvia en una selva retiene toda esta agua y la va alargando de a poquito. Imagínense los que tienen pelo largo, la mayoría de las mujeres, ¿no? Cuando se bañan, ¿qué pasa? Con el pelo largo tarda mucho más en secarse, ¿no? Ahora los pelados que están por acá o con poco pelo sabemos que se seca rápido. Es lo mismo con la tierra. En aquellas zonas donde no hay bosque, se seca rápidamente el agua. Y en aquellas zonas donde hay monte, se seca muy lentamente. Y esa agua va alimentando los ríos, pequeños ríos que alimentan a los ríos grandes como el Iguazú, que luego va a las cataratas y que atrae a muchísimo turismo y genera mucha economía regional, como también el río Iguazú termina en el Paraná y el Paraná va al Yacyretá, es una represa muy grande que nos da electricidad. Entonces vamos viendo cómo si cultivamos la planta de yerba mate debajo del monte, cuidando los árboles, cuidando la selva, vamos viendo que no solo estamos cultivando yerba mate, estamos cultivando agua de lluvia, estamos cultivando especies nativas de árboles que nos pueden dar maderas muy valiosas para nuestros muebles, para nuestros pisos, para nuestras casas. Nos dan también plantas medicinales, ¿no? Hay más de 400 plantas medicinales en esta selva. Nos vamos dando cuenta que hay una atracción de turismo hacia esta región, ¿no? Por las cataratas, por la biodiversidad, la gente que va a ver pájaros, que van a ver mariposas. Bueno, y hay mucho más por investigar y por desarrollar de esta selva que
que es riquísima, ¿no?, en conocimientos. Entonces, en definitiva, este emprendimiento de Guayaquil, que fue a buscar en sus orígenes cómo era producido, fuimos descubriendo que había muchas externalidades, muchos aspectos que no se contabilizaban, ¿no?, dentro de la economía de la producción de la yerba mate. Como esto que les dije, el agua, la biodiversidad, la captación de carbono. Entonces, en la yerba que nosotros vendemos en Estados Unidos, no solo estamos vendiendo yerba mate, sino estamos vendiendo todos estos recursos que están siendo protegidos al ser cultivados por las comunidades locales debajo del monte, ¿no? Pues esto es un desarrollo, un proyecto que, a medida que vaya creciendo la demanda, la pregunta que siempre me hago todos los días es si aumenta el mercado, ¿estamos haciendo un bien para la tierra? ¿Estamos haciendo un bien para las comunidades locales? Y esta es la pregunta que, a medida que va creciendo el emprendimiento, que hoy ya tiene más de 250 familias trabajando, estamos regenerando más de 40.000 hectáreas de este bosque, estamos con 80 empleados en Estados Unidos, en Canadá, una empresa que factura cerca de los 100 millones de dólares, ha crecido mucho en estos últimos 20 años, desde que empezó como un proyecto universitario, pero que la pregunta que sigue latente y que nos hacemos todos los días es: si aumenta la demanda de la yerba, ¿estamos haciendo un bien? Esta empresa, si sigue creciendo, va a seguir regenerando el ecosistema de donde viene la planta de yerba mate, va a seguir regenerando la vida en las comunidades que la están cultivando. Y esa es la pregunta que quiero dejar abierta hoy con todos ustedes y con todos los emprendedores acá. Muchas gracias.